Gracias. Bueno, qué alegría y bienvenidos. Tenemos muchas visitas, eso está muy bueno. Veo caras conocidas atrás de los barbijos, de algunos, otros no llego a reconocer, ahí reconocí. Sí. Así que bueno, una alegría poder compartir y un privilegio enorme. Cuando estaba orando decía, bueno, Señor, tengo mucho temor de lo que vos querés compartir a través de mi vida, a través de lo que tengo para decir, no yo, sino Dios. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hay nuevo para escuchar? Y lo que Dios me decía es que no hay nada nuevo. Así que hoy no van a escuchar nada nuevo, van a escuchar cosas que ya casi saben de memoria, pero lo bueno, y acá viene la parte muy copada, es que Dios a través de lo conocido trae revelaciones nuevas. Entonces quizás tengas revelaciones nuevas, pero va a depender más de vos que de mí, inclusive más de vos que de Dios. Porque depende de cómo está nuestro corazón, si estamos dispuestos a poder escuchar, porque Dios trae las revelaciones como que pasa, y si no estamos atentos, la perdimos. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a poder como callar nuestra voz, nuestro corazón, lo que venimos pensando, lo que venimos sintiendo, las actividades, que tenemos tantas actividades, lo que está pasando en el mundo. Así que Señor, por favor, queremos callar nuestra voz, Señor, la voz del enemigo, queremos escuchar solamente tu voz. Señor, solamente lo que vos tenés para nosotros en esta noche. Amén. Bueno, historias conocidas. A ver, díganme historias conocidas de la Biblia. Como clásicas. A ver, si yo te digo, nombramos una historia conocida, ¿cuál va? David Goliat, ¿otra? Jonás, ¿otra? Moisés. José, Moisés, es más conocida, es como que más conocida que la Arca de Noé. Jesús, sí, no, por ahí va. Adán y Eva, ahí está. Adán y Eva. Historia conocida si hay, además, es como que, no sé, si vamos a la escuela bíblica, la primera historia probablemente sea la de Adán y Eva, porque es la creación, es el principio, es el Génesis, donde ocurre todo, donde nace todo, y vemos el jardín del Edén, la creación, el hombre y la mujer. Y en el principio, vamos a ir a la Biblia. Génesis 2, buscarlo ahí en el celu o en la Biblia. Génesis 2, vamos a leer un poco. Lo que vamos a hacer esta noche es básicamente leer la Biblia. Por eso es que digo que no van a escuchar nada nuevo, porque es la Biblia. Bueno, si no la leyeron va a ser nuevo. Pero en las historias que vamos a tocar van a ser conocidas. Adán y Eva, en el principio Dios crea la creación, ¿no es cierto? Los animales, las plantas, el mar, los océanos, las montañas, todo lo que vemos, su creación, el cielo, los colores. Y a su vez también crea al hombre y a la mujer. Primero al hombre, luego a la mujer. Y les permite vivir en un lugar que es paradisíaco. Imagínense un lugar paradisíaco hoy. Es el Caribe. ¿Las qué? ¿Maldivas? Las Maldivas. Bueno, imagínense un lugar paradisíaco. Así más o menos era el Edén. El hombre y la mujer no necesitaban nada, absolutamente nada. O sea, ellos, por ejemplo, querían comer, tenían ahí para comer. Querían beber, tenían para beber. Todo. Y Dios estaba en una perfecta relación con ellos. Así que no necesitaban nada. Tenían todo. Todo al alcance de su mano. Pero, en un momento, ocurre algo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, en la historia del mundo. ¿Y qué es? La caída, ¿no? El pecado. Así que vamos a ir a Génesis 2, versículo 16. Vamos al 15. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió y les dijo: pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Cualquiera. ¿Tienen hambre? Miren, allá hay un árbol de manzanas, vayan y coman. Allá hay un árbol de mandarinas, vayan y coman. Lo que quieran. Pueden comer de cualquiera. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes de su fruto, vas a morir. Así que Dios le dice: haz lo que quieras, come lo que quieras, menos de aquel que está allá. ¿Viste aquel que está en el medio? Ese que está re piola, yo sé que está re bueno. Ese no podés. Todo lo demás sí.
Así que el hombre y la mujer gozan de esta libertad, gozan de estos privilegios y comen de lo que quieren menos de ese. Ahora, en el capítulo 3, un poquitito más adelante, aparece un personaje en la historia que es Satanás, ¿no? El diablo, el enemigo de nuestra alma, Satanás. Manifestado o representado a través de una serpiente, ¿sí? Y le dice lo siguiente: la serpiente, estamos en el capítulo 3, era el más astuto, el más inteligente de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y cierto día, la serpiente, Satanás, le preguntó a la mujer y le dijo lo siguiente. Eva estaba caminando por ahí, se encontró con Satanás, con la serpiente, y se entabló una conversación. Y Satanás le dice: ¿de verdad Dios te dijo que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esta pregunta es muy interesante, porque vemos que la pregunta de Satanás es bastante parecida al mandato que Dios le había dicho. Dios le había dicho anteriormente: pueden comer de cualquiera menos de ese. Y Satanás utilizó algunas palabras parecidas que había utilizado Dios y le dijo: ¿posta? ¿De verdad que no pueden comer de ningún árbol? ¿Suena parecido o no? Es medio como tricky, es como engañoso. Y es una de las estrategias de Satanás. Pero, ojo, porque Eva estaba muy despierta, estaba muy atenta, y le dijo lo siguiente. 3, versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo de aquel fruto, del fruto de ese árbol, el que está en el medio del huerto, de ese no nos permite comer. Porque Dios nos dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Bien Eva ahí, que estuvo como atenta a esa estrategia media tramposa de Satanás, y le dijo: no, no es así. Ahora, miren lo que hace Satanás. Como que dice, le da un retruco, le redobla la apuesta, va como a all-in. Y le dice así. Eva le dice: podemos comer de cualquiera menos de ese, porque si no, vamos a morir. Y Satanás le dice: no, no morirán, no van a morir. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y ahí, en el versículo 6, dice: la mujer quedó convencida. Acá hay algunas cosas muy interesantes como para analizar y detenernos. Y es como Satanás la estrategia de Satanás nos hace dudar, nos hace pensar lo que Dios nos dijo, las palabras de Dios, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo desvirtúa, utiliza las quizás mismas palabras que Dios te dio, la misma promesa que Dios te dio para tu vida, pero la cambia un poco, la hace engañosa. Y suena casi lo mismo. Ahora, Eva estaba muy bien, estaba parada en su identidad, estaba firme, ella sabía quién era Dios. Entonces, ante el primer intento de Satanás, Eva le dijo: no, no es así, estás equivocado, Dios no me dijo eso. Y ahí Satanás fue con toda la artillería, porque al principio como que fue despacito, sutil, manipulando, pero después fue con todo y le dijo: no, lo que Dios te dijo es mentira, no es verdad, no es verdad. Y ahí la humanidad, Eva y Adán, cayeron. Y ahí la historia entonces continúa y la conocemos. A partir de ese momento de pecado hubo una separación entre Dios y el hombre, porque Dios es puro, es santo, es perfecto, es sin mancha, y ya había entrado el pecado a nosotros. Y si Dios es puro, es perfecto, donde hay pecado Él no puede estar. Entonces hubo una separación, un abismo entre el hombre y la mujer y Dios. ¿Sí? Conocemos la historia. ¿Bien? Ahora, es muy interesante porque muchas veces, cuando a mí me enseñaban estas historias en la escuela bíblica o cuando crecía, yo decía: la pucha, estos dos, Adán y Eva, si no hubiesen pecado, imagínense cómo estaríamos. Si no hubiesen pecado, estaríamos en plena comunión con Dios, no necesitábamos trabajar, porque a partir de esto es que Dios le dice al hombre: ahora vas a sudar, y para tener para comer, vas a tener que trabajar la tierra. Y a la mujer dice: ahora vas a tener dolores de parto. Si no hubiesen pecado estos dos tipos, andá a saber cómo estábamos. Las situaciones que estábamos viviendo ahora en el mundo no estarían pasando. Entonces empezamos a culpar a Adán y Eva. Yo hacía eso, no sé si ustedes.
Y Dios en un punto me muestra cómo muchas veces yo tengo la misma actitud que Adán y Eva. La misma actitud. ¿Cuántas veces yo le creí más a Satanás que a Dios? ¿Cuántas veces yo escuché la voz de Dios, después escuché la voz de Satanás, y quizás a la primera yo estuve firme como Eva, pero después el enemigo me seguía mintiendo, me seguía manipulando a través de situaciones, a través de personas, a través de mi familia, de amigos, a través de situaciones que me lastimaron, que me hirieron, y yo terminé cediendo. Y yo le creí a Satanás. ¿Cuántas veces? Ahora vamos a leer un poquito más la historia. A ver por dónde. Bien, vamos al 6, versículo 6. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Yo no soy mucho de la fruta, cero de las verduras. Pero no sé mucho de la fruta. Si yo veo un árbol así con un fruto, digo, no me llama la atención, pero no sé, yo me pongo a imaginar y digo, bueno, no sé, algo que me encanta, chocolate. O las ganaches de Jenny, o los alfajores de Juanma. Eso sí, que ahí yo veo un árbol con un alfajor de Juanma y digo, bueno, no existe eso, pero imagínate vos eso que te tienta, ¿no? Y eso le tentó a Eva. Vio que era delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después también le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, porque ellos estaban desnudos en el jardín del Edén, porque no tenían vergüenza, no tenían que tapar, no tenían que ocultar. Pero de repente se les abrieron los ojos y ahí sintieron vergüenza por su desnudez. Se pone muy interesante. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios que estaba caminando por el huerto, porque Dios caminaba con ellos todos los días. Así que se escondieron del Señor entre los árboles, y entonces ahí Dios los llama y les dice: ¿dónde estás? Bien, la historia continúa, pero detengámonos en esto. Sintieron vergüenza de repente, porque vieron su condición, vieron lo que habían hecho. ¿Y qué hicieron? Encontraron hojas y se cubrieron, se taparon, ¿no? Y en esto de yo ponerme en el lugar de ellos, Dios me habla, y yo creo que Dios te quiere hablar hoy, y te dice: ¿con qué hojas vos te estás tapando? ¿Qué hojas de higuera vos estás agarraste en tu vida y te cubriste? ¿Cubriste tu vergüenza? ¿Cubriste tu desnudez? ¿Con qué hojas cubriste tu pecado? ¿Con qué hojas cubriste tus enemigos? ¿Con qué hojas cubriste tus heridas? ¿Qué hojas? Porque Adán y Eva lo que hicieron fue, enseguida se dieron cuenta de su condición, de que había algo que le faltaba, que era esa conexión perfecta con Dios, esa comunión, y para llenar ese hueco, ese vacío, esa necesidad interna, se taparon con hojas. ¿Qué cosas vos usás para llenar esa necesidad de Dios? ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas te cubrís? ¿Con qué cosas te tapás? Porque esa necesidad de Dios es algo que está en nuestra naturaleza. Nacemos con esa naturaleza de esa conexión. Es necesario. Y al no tenerla, buscamos en otras cosas. En una relación, en amistades, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en lo que me gusta hacer, en el pecado, en la pornografía, en el adulterio. ¿En qué cosas buscamos nosotros cubrirnos o llenar esa necesidad? ¿Con qué hojas vos te identificás? Y esto es una pregunta muy fuerte, porque estamos hablando no solamente de hoy, sino de toda nuestra historia. Porque durante toda nuestra vida, Satanás está en una batalla constante con el reino de Dios por tu vida. Vos sos el premio mayor. Y están en esa guerra constante. Y Satanás durante toda tu vida probablemente tuvo un montón de estrategias para tenerte esclavo, para tenerte controlado. Y esto lo escuchamos un montón de veces. Muchos de nosotros hicimos nuestra EDE, nuestra escuela, y en la EDE profundizamos mucho en lo que es identidad.
Y pasa de que vamos a una EDE, un campamento, un encuentro, una iglesia, el domingo o las reuniones acá de los viernes, y tenemos esta conexión con Dios, y tenemos este vínculo con Dios, y estamos en alabanza como hoy, que estuvo tremendo, estuvo precioso, y sentimos la presencia de Dios. Pero termina el culto del domingo, del viernes, el campa, la EDE, y volvemos a nuestro día a día, a lo cotidiano. Inclusive nosotros dentro de la misión. Volvemos a lo cotidiano, al día a día, a las actividades, que no están mal, ¿eh? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esa comunión con Dios? ¿Seguimos experimentando esa presencia de Dios que sentíamos recién? Cuando estaban todas las luces apagadas y como que nuestras... No sé, lo sensorial estaba muy activo ahí, entonces podíamos sentir la presencia. ¿Lo sentimos o no? O enseguida, ante una situación difícil, buscamos hojas, como lo hacían Eva y Adán. ¿Con qué hojas nos estamos tapando? Quizás esas hojas también son cómplices, porque por ahí uno dice, bueno, estoy en un proceso, estoy luchando con mis enemigos, estoy en este caminar, en este proceso. Sí, pero ¿hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera estás plantada y decís, el enemigo no puede contra mí porque yo estoy con Dios? ¿De qué manera? ¿Cuántas veces cedemos? Porque inclusive estas hojas pueden ser cosas buenas. Inclusive estas hojas con las que nos tapamos y tapamos esta desconexión y tratamos de llenar este vacío, puede ser el servicio a Dios. Inclusive en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, trabajamos con niñez o con adolescentes o en la EDE, en lo que sea. Podemos hacer cosas buenas, inclusive puede aparentar ser un buen fruto, puede haber buenos resultados como en los ojos naturales, pero puede que dentro de nosotros lo que hacemos en realidad son hojas, que las utilizamos para tapar esta necesidad profunda nuestra, interior. Puede ser, o a mí nomás me pasa. Yo creo que a todos nos pasa en cierto sentido con diferentes aspectos de nuestra vida, con diferentes enemigos que tenemos, diferentes luchas y diferentes batallas. Entonces puede pasar que tenemos esta conexión con Dios y quizás después nos alejamos y estamos fríos y estamos apáticos y nos interesamos solamente por nosotros, y no, estoy en un proceso donde yo ahora tengo que pensar en mí y no puedo estar pensando en los demás, no quiero estar cuidando a otro. O no quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme, no quiero buscar de Dios. Y la relación con Dios es personal, es entre Él y yo, nada más. El cuerpo, no. Entre Él y yo. Y a veces estamos bien con Dios y a veces estamos mal. Estamos bien y estamos mal. Y en ese continuo ping-pong, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos permanecer? ¿Por qué no podemos seguir, avanzar? Esto es lo que yo le pregunto mucho a Dios. En lo personal, y Dios en el proceso, ¿no? En el caminar, va trayendo palabra, va trayendo confirmación, pero es que depende exclusivamente de uno, de vos en tu vida y de mí en mi vida. Pero yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué es que yo siento tu presencia? Hago una escuela, hago una EDE, voy a un campamento en la iglesia y siento algo precioso de vos. Vos me das llamado, me das propósito, me restaurás, me limpiás. Yo antes me sentía re mal, no conocía de vos y yo tenía caos en mi casa, tenía problemas, tenía dificultades, obviamente. Pero después te conocí y como que mi vida se transformó, pero ahora me siento lejos. Y voy y vengo. Y vamos a ver un versículo que está en Mateo 12. Mateo 12, si lo pueden buscar. Aparte me dan tiempo para tomar agua. Mateo 12, versículo 43. También es un versículo que conocemos. Dice así. Lo tienen, ¿no? Cuando un espíritu maligno, o sea, tu pecado, tu enemigo, tu fracaso, ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de inferioridad, o ese orgullo, esa altivez, esa superioridad que decís, yo soy mayor que los demás, yo no necesito de nadie. Cuando eso se va de vos, cuando vos tenés un encuentro con Dios, cuando estás
no sé, imagínate una reunión acá que nos sentíamos re bien y Dios te restauraba, en un campamento, o en una escuela, en una EDE. Cuando un espíritu, cuando un pecado, cuando eso que te separa de Dios se va de vos, sale de una persona, se va al desierto en busca de descanso. Por esto que decíamos, de que es una batalla continua entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y es tan fuerte la batalla que hasta el demonio se cansa y se va al desierto a descansar. Pero no encuentra ese descanso. Entonces, este enemigo dice, voy a volver a la persona de la cual salí, de modo que regresa, y esto es muy interesante, encuentra su antigua casa, o sea, tu vida, tu corazón. Me perdí. Acá está. Encuentra su antigua casa vacía, pero que está barrida y en orden. ¿Dice así tu versión? ¿Hay alguna otra versión? Y adornada. Ordenada. Adornada. Adornada, con centros de mesa, todo, está espectacular. Tu casa, tu corazón, tu vida. Antes estaba desastrosa, ¿no? Mi vida estaba desastrosa antes de conocer a Dios, antes de tener un encuentro verdadero con Dios. Tengo un encuentro con Dios y Dios ordena mi casa, me pone un centro de mesa, la limpia, la barre, y yo digo, ¡ah, qué lindo! Pero estaba vacía. Mi vida, mi corazón estaba vacía. Entonces tu vida puede estar limpia, ordenada, vos podés tener encuentros con Dios, podés ir a la iglesia, podés servir, podés estar en Jucum, podés ser misionero, y tu vida puede estar limpia, puede estar ordenada, puede estar re bonita, puede estar re bueno, pero puede estar vacía. ¿Y qué pasa cuando está vacía? Entonces, encuentra la casa barrida, ordenada, adornada, pero vacía, y ahí el espíritu busca a otros 7 espíritus más peligrosos, más malignos que él, y todos entran a esa persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Y es súper claro. Y para hacerlo más claro todavía, vamos a hacer una dinámica que en el campamento verano de misiones, que está espectacular, ya lo promociono, Alan lo hizo y me encantó. Necesito un voluntario o voluntaria. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bien, David, muy bien. Mirá, tenemos 2 cocas riquísimas. Yo me imagino el árbol del jardín con una coca así colgadita. Y ahí sí como que me tienta un poco. Con un pollo frito, bien. Mira, David, teneme por favor esta lata de coca. Ahí. Esa es nuestra vida, ¿sí? Le copié esta idea a Alan, pobre. Esta es nuestra vida. Y se ve linda, se ve buena, se ve bien, está en forma, está completa, está ordenada, está adornada y está barrida. Pero Satanás, después de nuestro encuentro con Dios, después de nuestra escuela, después de la EDE, después de la escuela de misiones, después de ir a la iglesia, después del campamento, Satanás dice, pará, yo me tuve que ir de este tipo, de esta chica, yo me tuve que ir, me cansé, pero ahora voy a volver. Y le voy a poner situaciones para que él caiga. Y de vuelta, como hice con Eva, voy a desvirtuar las palabras que Dios le dio, sus promesas, su futuro, su llamado, lo que Dios le dio, lo voy a distorsionar y lo voy a hacer caer. Y empieza a presionar. Y el diablo, Satanás, a través de diferentes métodos, puede ser a través de tu familia, a través de tu trabajo, de tu estudio, de vos mismo, tus pensamientos, empieza a ejercer presión. Y Satanás empieza a ejercer presión. Presión, dale, apretalo. Y Satanás hace esto con nuestra vida. ¡Wow! A ver. Dale un aplauso, sí, vamos a ver, ahí es espectacular. Y Satanás hace esto con nuestra vida que estaba re linda, estaba buenísima. Recién terminamos un campa, recién terminé mi EDE. Recién salí, hoy es lunes, ayer estuve en la iglesia, ¿qué onda? Y Satanás hace esto con tu vida de vuelta. Esta es una persona. Ahora vamos al sujeto B. Otra persona. No. Y Satanás ve a la persona que fue a otro campamento, hizo otra escuela de segundo nivel y quedó así.
Y dice, no, otra vez, voy a ejercer presión. Yo lo quiero para mí. Y empieza a ejercer presión. Y empieza a apretar y te pone dificultades, te pone mentiras y te distorsiona la verdad, las promesas de Dios. Y te distorsiona. A ver con las dos manos. Dale con las dos manos. A ver con la otra. Salta la coca para todos lados. Sí. Y no pasa nada. Miren cómo quedó tu vida después de la presión de Satanás. Este ejemplo es clarísimo. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá hay contenido. Esta vida estaba llena del Espíritu Santo. Esta vida estaba llena, completa. Entonces, la única manera de que la presión de Satanás, la presión del sistema, de tu familia, de los problemas que tenés, la única manera de que no distorsione tu vida y quedes así, la única manera que la presión de afuera no te deforme es que la presión de adentro sea mayor que la de afuera. Acá adentro hay presión. De afuera Satanás te va a apretar todo el tiempo, te va a apretar, te va a apretar, te va a apretar, pero el Espíritu Santo va a estar ejerciendo presión desde adentro para afuera. Y no te va a pasar nada. Todo tuyo, David. No, gracias. Está genial. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí está el secreto, ahí está la cuestión. Y ahí Dios me respondía, y ahí Dios decía, esta es la manera en la que vos podés permanecer en esta conexión continua conmigo. Porque van a haber situaciones difíciles, situaciones buenas también, van a haber situaciones difíciles, e inclusive vos quizás puedas ceder a estas situaciones difíciles, a estas mentiras de Satanás, porque lamentablemente estamos todo el tiempo expuestos a las mentiras del diablo, todo el tiempo. Vivimos acá en comunidad, pero aún así también adentro estamos expuestos a la mentira, porque creo que Pablo era que decía que el pecado no está en las cosas, no está afuera, no está en la música, está en mí. El pecado habita en mí. Entonces continuamente vamos a estar expuestos. ¿Y cómo hacemos si Dios es puro, es santo y no puede convivir con el pecado? ¿Cómo hago si yo continuamente estoy expuesto y a veces cedo al pecado? Y ahí es que Dios nos da herramientas, como la confesión, el arrepentimiento de si voy caminando para acá, entonces me arrepiento, tengo una convicción y empiezo a caminar en dirección contraria. La confesión, el poder hablar, decir, expresar lo que nos pasa. Estos dos temas los vemos mucho en las escuelas, en la EDE. Y cada vez que a mí me toca trabajar en una EDE y escuchar estas clases, digo, ay Señor, qué privilegio, qué bueno poder estar acá y escucharlo, porque continuamente uno en el día a día se puede ir perdiendo, se puede ir como en el trajín. Porque si hay cosas en nuestro corazón, si hay cosas en tu corazón que vos no lo confesás, que vos no lo sacás a la luz, ya sea pecado que cometiste o cosas que te hicieron y que todavía están adentro, con raíces de amargura, heridas profundas, fuertes, feas, si todavía están adentro, están en la oscuridad, ¿no? Y sí, están adentro, oscuridad, afuera, luz. Y en el reino de la oscuridad, ¿quién gobierna? Satanás. O sea que si vos lo dejas en la oscuridad, le estás dando el control a Satanás. Vos. Ahora, si vos lo sacás a la luz, le estás dando el control a Dios. Y ahí, Satanás está frito. No tiene chance contra Dios, porque Él ya venció. Es como una película de zombies. Soy Leyenda, ¿la vieron? Va a salir la 2 ahora. Uf, estoy esperando. ¿Vieron cuando el bicho no puede estar en la luz? Está siempre en la oscuridad. Porque sale a la luz del sol y se seca. Es exactamente igual. Idéntico. El pecado, tu herida, lo que tenés adentro de tu corazón, si está en la oscuridad, va a estar vivo y tiene autoridad y tiene poder. Si lo sacás a la luz, se seca. Muere. Y ahí estás a salvo. Entonces Dios nos da estas herramientas, estas dos herramientas y muchas más, el arrepentimiento, la confesión, el discipulado, para poder vivir en continua comunión con Dios. Y algo muy interesante, y creo que ya se me fue el tiempo, pero algo muy interesante
es que muchas veces yo les estoy hablando todo lo que Dios me habla, entonces lo que yo vivo, y quizás es algo que vos vivís, pero yo muchas veces evaluaba mi intimidad con Dios, mi carácter espiritual, mi madurez espiritual, en base a las cosas que yo podía hacer bien, en base a los resultados o a los frutos. Y eso es una trampa muy, muy grande de Satanás. Porque vos podés estar sirviendo, yo puedo estar sirviendo, yo puedo estar predicando y decir, oh, wow, mirá cómo toca la batería, mirá cómo canta la guitarra, qué lindo. Y parece bueno el fruto, pero adentro mío hay motivaciones equivocadas, hay pecado, hay cosas sin confesar. Y hace poco tuvimos una reunión, una charla con el Ministerio de Alabanza con Juan de Córdoba, Juan Lugones. Y él nos compartía la historia de Moisés cuando él golpea la roca. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel estaba sediento, tenía sed, y Moisés ya estaba recansado del pueblo, quejón. Y le pide a Dios, Dios, necesito que hagas un milagro, necesito que hagas esto. Y Dios le dice, bueno, hablale a la roca. Hablale a la roca y va a salir agua de la roca y van a poder tomar agua. Y Moisés, que estaba recaliente, dice que le dio un balazo con la vara y salió agua. ¿Salió o no salió? Entonces, la necesidad del pueblo era tomar agua. Y Moisés, un hombre lleno del Espíritu Santo, hace algo, golpea la roca y sale agua. Entonces esa necesidad fue como satisfecha o no. ¿Estuvo bien lo que hizo o no? Qué interesante, ¿no? Porque puede a simple vista estar bien, parecer bien, o sea, el objetivo se cumplió y fue usado por Dios. Porque anda a golpear una piedra y saca agua vos. Entonces hubo una manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, inclusive. Pero la motivación dentro de Moisés era equivocada. Y ahí surgió después de que él no pueda entrar a la tierra prometida. No, pero lo que Dios me habló muy fuerte es que, Lucas, vos podés estar haciendo cosas bien, vos podés estar teniendo fruto y todo, pero eso no significa que estés madurando, que estés creciendo, que estés dando pasos hacia adelante. Que vos sirvas o que dirijas algo, o que estés en una escuela, o que estés, no sé, en lo que hagas. Si te va bien en la vida, no significa que vos estés creciendo espiritualmente y que no estés estancado. Y eso, wow, Señor, pero ¿cuánto tiempo estuve bajo ese engaño? Entre otros engaños que Satanás pone en mi vida. Pero esto, que es re loco, que nos pasa, lo que a mí me vuelve loco es que a todos los personajes que están acá en este libro, a todos les pasó, excepto a uno, a Jesús. Pero los demás, todos vivieron por lo que vos estás viviendo y por lo que yo estoy viviendo. Por esto mismo, de que vamos, venimos. Me mido por mis frutos y no por mi relación con Dios, en lo íntimo, en lo personal. Soy como una lata de Coca-Cola, pero sin contenido. Y pasaba esto. Y vamos a ver la historia de uno, y ya terminamos con esto. De un personaje en la Biblia que para mí es un héroe, y que lo admiro un montón. Y que cuando me enteré de la locura que estaba pensando, se me cayó un ídolo. Vamos a ir a Romanos 7. Romanos 7 a partir del 15. Y esta es la vida de Pablo, el apóstol Pablo, ese hombre tan radical, ese hombre tan fuerte que voy a decir, yo me lo imaginaba a Pablo así como grandote, ¿viste? Lleno de carácter, lleno de unción y lleno de palabra, de conocimiento. Y yo decía, yo quiero ser como Pablo. Y miren lo que pasaba por la mente de Pablo, del apóstol Pablo. Vamos a ir Romanos 7 a partir del 15. Y Pablo empieza re tranqui. Y dice así, realmente no me entiendo a mí mismo. Tranqui, Pablo. No me entiendo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago.
En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, entonces eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pero entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Este es Pablo, en una lucha mental fuertísima, una batalla así como bien heavy. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios, o sea, su palabra, lo que está escrito en la Biblia, con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. El apóstol Pablo está diciendo estas barbaridades, yo no. Soy un pobre desgraciado, otra versión creo que dice pobre de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice Pablo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Batalla tan fuerte que está viviendo el apóstol Pablo, pero él llega a una conclusión. Dice, gracias a Dios, la respuesta a toda mi necesidad, a todas estas preguntas, está en Cristo, mi Señor. Jesús, que bajó a la tierra para morir por vos, por mí. Porque la distancia era tan grande entre la humanidad y Dios que había solamente una solución posible. Es como la película de Avengers. ¿Vieron cuando Doctor Strange no sé qué hace? Que se vuelve loco. Y dice, vi como no sé cuántos millones de posibilidades, Donnie, corregime. Vi no sé cuántos millones de posibilidades y hay una sola manera en la que podamos vencer. Una sola. Lo mismo con Jesús. Antes se hacían sacrificios para acercarnos a Dios. Y Dios hizo así como... Doctor Strange dijo, no, hay una sola manera. Y es que Jesucristo, Jesús, mi Hijo, muera por ellos y muera por vos. Y Pablo lo reconocía. Hay una sola manera. Necesitamos vivir por el Espíritu. Por lo tanto, 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que les da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pablo decía hoy, el pecado me gobierna, pero ahora dice Jesús trajo libertad y me libró del poder del pecado. Del poder de mis enemigos, ese enemigo que estuviste luchando durante años. Está el secreto para poder vencerlo hoy, ya, ahora. Y no seguir negociando o cubriéndote con las hojas. Y lo hizo, Jesucristo hizo esto para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, o sea, tus temores, tus miedos, esos sentimientos de inferioridad, de rechazo, permitir que eso te controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo te controle la mente, lleva a la vida y a la paz. No solamente a la vida, sino a la vida en paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo este dominio nunca podrán agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Esto es una declaración muy fuerte. Es Pablo declarando sobre tu vida. Y es algo que Dios te da, un regalo. Así que declaralo. Ustedes no están dominados por esa naturaleza pecaminosa. Ustedes no están dominados por sus temores. Son controlados por el Espíritu.
Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá, el Espíritu da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Jesús, Él te dará vida a esos cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo pueden llamar Abba Padre. Estamos terminando ya, pero qué lindo esto. Jesús, Dios, ese creador, ese Dios tan poderoso, tan perfecto, tan puro, que lo vemos allá arriba, tan lejano, de repente viene y te dice, podés llamarme papi. Podés llamarme papá. Podés venir corriendo a mis brazos y experimentar mi amor, experimentar mi perdón, mi compañía. Ya no estás solo, ya no estás sola, ya no tenés que luchar vos solo contra el mundo, contra tu familia, contra todo lo que te rodea. Ahora estás conmigo. Pues su Espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, entonces también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, con Jesús, de la gloria de Dios. Señor, gracias, papá, porque en medio de tantas cosas que vivimos en el día a día, Señor, a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, a lo largo de la historia de nuestra familia, Señor, tantas heridas, tantas cosas que desvirtuaron tu verdad, tantas mentiras de Satanás que nos bombardeaba y nos bombardeaba, que parecían tu palabra, pero que no lo eran. ¿Cuántas veces le creímos, Señor, a Satanás? ¿Cuántas veces negociamos con él? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces preferí escuchar más la voz de Satanás que tu voz? Prefería escuchar mi voz antes que la tuya. Lo que yo quería, lo que a mí me parecía, lo que yo pensaba que estaba mejor. Señor, ¿cuántas veces te he defraudado? Pero Señor, vos aún saliste a nuestro encuentro, como con Adán y Eva. Ellos se escondieron y vos fuiste y saliste a su encuentro. Y le dijiste, ¿dónde estás? Dios te dice hoy, ¿dónde estás? ¿En qué parte? ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Por qué usas esas hojas? ¿Por qué si esa no es tu identidad? Ese no es el diseño que yo tengo para tu vida. Hace tiempo que me conoces, estás sirviendo, sos misioneros, estás en Jucum hace muchos años, estás en la iglesia hace mucho tiempo, pero aún así te estás escondiendo. Pero Él sale a tu encuentro y te dice, ¿dónde estás? Vení, vení. Hay una cosa que me parte la cabeza. Vamos a volver a Génesis 2 o 3. Génesis 3. Ellos hicieron vestiduras para taparse, o sea, con su propia fuerza, con su propia naturaleza, buscaron la manera de zafar. Y Dios sale a su encuentro y parecía re enojado Dios, porque le dice, ahora vas a tener dolores de parto, y esto y aquello, y vas a tener que laburar y todo. Pero miren lo que hace Dios. Y el Señor, capítulo 3, 21, y el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Esto a mí me partió la cabeza. Porque algo que ellos dos habían usado como excusa para taparse, algo que habían usado con su propia naturaleza, querían zafar del momento. Dios usó eso mismo, la ropa, pero los redimió. Y no los dejó desnudos, no los dejó abandonados y que ellos se arreglaran como pudiesen. Que esa vergüenza que la sigan teniendo y dicen, no, ahora bancátela. No, les hizo ropa. Dios mismo les hizo ropa. Ahí veo ese corazón tan paternal de Dios, que nos cuida, que nos protege, que aún aunque yo falle, Él me busca. No solo me busca, sino que me da herramientas y me ayuda para volver a acercarme. Señor, gracias, papá. Te queremos entregar esto, te quiero entregar esto, Señor, que charlamos, y que tu Espíritu Santo traiga esa revelación a nuestras vidas, Señor, continuamente. Queremos llenarnos, Señor, que nuestro recipiente esté continuamente lleno, Señor, que nuestra casa esté ordenada, limpia, pero habitada
habitada por tu Espíritu Santo, Señor, habitada por tu Espíritu. Señor, ven a habitar a mi vida, no quiero estar vacío. Quiero que esa presión adentro mío de tu Espíritu Santo sea mayor a la presión ejercida de afuera. No quiero creerle más a las mentiras de Satanás, Señor, no quiero creer más. Señor, ayúdame a entender esto, de que es una decisión personal mía, solo yo, de todos los días, Señor. Y Pablo continúa diciendo, y dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por vos y por mí. Si Él hizo eso, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién se atreve? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Él lo hizo. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por vos y por mí, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por vos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas, si cedemos ante la tentación, ¿será que Él ya no nos ama? ¿Ya no nos quiere más? Si somos perseguidos, o si pasamos por hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, ¿Él será que no nos ama? No, claro que sí, claro que te ama. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, Dios te ama. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esto está en la Biblia, Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, nada más para decirte, solamente gracias, Jesús. Gracias por este amor tan furioso, tan fuerte, tan feroz, que no nos deja, no nos abandona, no nos suelta la mano. Señor, yo quiero caminar hacia ese amor, quiero caminar, quiero permanecer en ese amor, Señor. Gracias, Jesús. Amén.